mundo entero a escuchar el Dabar de Yeshua HaMashiach. Qué bueno estar por este medio, Weibulay, el Dabar revelación a tu vida, que sélleme a las naciones. Bien amado, dispongamos hoy todo nuestro ser para que sea el Ruach HaKodesh dirigiéndonos, enseñándonos, derramando la Jokamá, la inteligencia biná, para entender y hacer su voluntad como Él lo ha predispuesto desde antes de la fundación del Olán. Que se haga siempre su voluntad, no la nuestra. Bien amado hermano, quien se dirige a ustedes, la voz que clama en el desierto y en la mesa de labores, la ayuda idónea. Baruch Hashem, Shalom para todos los hermanos, bienvenidos para los que nos escuchan por primera vez y que sea el Ruach HaKodesh hablando a tu corazón esta noche con el Dabar, revelación a tu vida. Vamos con los saludos y ya regreso con ustedes. Shalom a todos, guarden la página de junionemet.wes.com. La reunión son domingos a las 4 p.m. por Google Meet. Estamos como Feulay y YouTube. TikTok e Instagram estamos subiendo todos los devocionales. Shalom. Así es, quien esté interesado en participar en la reunión de jóvenes en Yeshua HaMashiach, puede escribirnos al inbox de este canal Facebook o por la página que aparece ahí en pantalla, jovenesineme.wordpress.com. Y haremos la diligencia para que usted ese día participe con nosotros y se llene del conocimiento que es el Dabar de los Elohim. Gran saludo para todos mis jóvenes en Yeshua HaMashiach, un gran abrazo para todos ellos y recuerden también que estamos en YouTube para que usted se suscriba y nos deje su comentario, por qué no un testimonio de lo que ha hecho el Dabar, la palabra en su vida, esa agua fresca que nos trae cada día cuando leemos el Dabar, cuando nos congregamos, cuando prestamos atención a estas enseñanzas que traen mucha revelación, para que usted allí también lo descargue y lo lleve a otros para que esa agua sane, purifique otras almas que necesitan beber de estas enseñanzas. Bien, vamos al devocional. Recuerde que lo estamos también colocando por esas páginas de Instagram y TikTok y en el historial de Facebook para que no se pierda de este devocional, la grandeza de Hashem, la grandeza de Hashem Adonai. Estamos en el mes 10, día 5, y el devocional de hoy es El devocional de hoy es Yeshayahu, Isaías 12 al 6. Muy bien, amanecer con el Dabar de Elohim. Cada mañana es un día nuevo que nos trae este devocional para que amemos el Dabar que nos trae el Dabar de Elohim. Bien, Yeshayahu, Isaías 12, versículo 6. Qué bonito es este versículo. Y lo leemos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach y bajo la unción del Ruach HaKodesh que nos da revelación. Griten y canten de alegría, ustedes que viven en Sión, pues el Hakadosh de Israel es exaltado en medio de ella. Debemos siempre estar gozosos, hermanos. Debemos siempre estar contentos, cantando de alegría, alabando a nuestro Abacados, quien vive y reina para siempre. Y dice una cosa muy importante: ustedes que viven en Sión, ¿cuántos vivimos en Sión? Para que siempre estemos con esa unción, ese gozo, ese vino que nos da
venir y reunirnos y escuchar el Dabar de Elohim. Siempre estemos alegres con ese vino, con esa unción, ese vino nuevo que nos da, que no es adulterado, no te embriaga, es más de sabiduría. Los que vivimos en Sión, siempre, 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 son los que moramos allí ante su presencia, los que moramos siempre ante Él fiel, que no nos torcemos, así vengan cosas, que no echamos para atrás, antes nos sostenemos y vamos siempre con las fuerzas del búfalo. Sea exaltado en medio de ella. Cuando nos congregamos, Él es exaltado. Cuando estamos en la alabanza, Él es exaltado por siempre. Exaltado. Toda la gloria y la honra sea para Él, que lo amamos, lo glorificamos y lo bendecimos siempre. Por ese el gozo que Él nos dio, el mundo no nos lo puede quitar, ni nada ni nadie nos puede quitar ese gozo. Así venga lo que venga, siempre permanecer en alabanza, gritando que Él es grande, poderoso, misericordioso y amoroso con todos nosotros. Vamos entonces al Dabar, que es revelación a nuestras vidas. Bien, amado, griten y canten de alegría los que vivimos en Sión. Sión es acá abajo la tipología de la Kehilá, que está en otro nivel espiritual. Por eso dice, es exaltado en medio de ella, en medio de la Kehilá, se exalta el nombre de Hachén, del Kadosh de Israel. Es una dimensión espiritual donde Él quiere que nosotros exaltemos la grandeza de Hachén. Qué bueno que siempre lo exaltemos y que todo momento donde tú vayas exaltes el nombre de Hachén Adonai, exaltes la grandeza. Todo lo que ha hecho con nosotros es grande, poderoso, ¿verdad? Y qué bueno, amado, estar siempre con esos deseos de exaltar su nombre. Vamos a exaltarlo entonces, escuchando su Dabar, aprendiendo de Él, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle la todá a Hachén Adonai. Abacados, tú eres grande, poderoso, amoroso, misericordioso. Tú eres todo lo que tenemos, todo lo que hay existe. Recibe en olor grato esta reunión. Sabemos, Abacados, que te exaltamos, como acabamos de aprender en Sión, que la Kehilá a esta hora vino. Todos alaben tu Kadosh nombre, todos den la gloria a todo lo que tú haces y por lo que tú eres, Abinú, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Que se haga tu voluntad en todo nuestro hogar, nuestros hermanos, en todo el mundo entero, los que de buena voluntad se congregan para alabarte y glorificarte y decirte que tú eres el Abacados, que tú eres el único bueno, que nos lleva con brazo extendido de poder en poder y de autoridad en autoridad. Quedamos en tu preciosa mano, tú nos rodeas con un vallado de fuego, y que se haga entonces tu voluntad, en el poderoso nombre de Yahshua Hamashíach sea hecho. Amén, amén y amén. Gloria al Eterno. Bien, vamos a ver el Ruach HaKodesh que nos tiene. Vamos a ir aprendiendo. Somos salvos, pero depende de nosotros mismos. Eso nos trae a colación inclusive el devocional anterior, donde ¿cómo está tu salvación? Nosotros somos salvos,
pero depende de nosotros mismos. Él ya nos salvó, pero hay un caminar, hay un derrotero, ¿verdad? Y vamos a ver que depende de nosotros mismos avanzar o quedarnos ahí, en el mismo lugar. Veamos, dispongamos entonces nuestro lee a aprender la sabiduría del Eterno, del Ruach HaKodesh. Dice en Gilel 17:12, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Mire que, ¿por qué depende de nosotros mismos? Cuando él entró en esa aldea, ¿verdad?, le salieron al encuentro, es decir, que ellos oyeron, tuvieron que disponerse, tuvieron que buscar la salvación, la sanidad. Y al hablar de lepra estamos hablando de pecado, de la tipología del pecado. 10 hombres, la totalidad, estaban leprosos. Realmente no había oportunidad para ellos. Y se pararon a distancia, me imagino que lo llamaban a gritos, porque en ese tiempo el leproso guardaba la distancia, no se podía acercar a la persona, ¿verdad? Entonces vemos que estos salieron al encuentro, no que Yahshua los fue a buscar, ellos salieron a encontrarlo, a buscarlo, ¿verdad? Si ellos no salen, pues no pueden tener el contacto. Lo bueno para nosotros es que Él nos encontró a nosotros. Mire la grandeza de Hachén con cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó? Dice en Gilel 17:14. Cuando Él lo vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios, mire usted. Mientras iban quedaron limpios. Iniciaron su caminar. Ellos tenían que mostrarse al sacerdote porque esa era la ley, ¿verdad? Tenían que ir para que el sacerdote se cerciorara de la sanidad y darles el aval, ¿verdad? Por eso les dice en el versículo, ahí mismo, en otra versión, dice: vayan, ¿verdad?, y que los examinen los cohanim. Entonces uno de ellos, dice, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Hachén en alta voz. Mire, se devolvió uno, ¿verdad? Por eso dice, y a gran voz alababa a Elohim, dice en otra versión, ¿verdad? Imagínate. Y cayó postrado rostro en la erez a los pies de Yahshua Hamachía para darle todá. Él era de Chonrón, o Samario, pues, ¿verdad? Era extranjero. Sin embargo, agradeció. Pero acabemos de ver la enseñanza. Respondiendo Yahshua en el 17:17 dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Sí ve que depende de usted y de mí? No hubo ninguno que regresara a dar cabo a Hachén, excepto este extranjero, y le dijo: levántate y vete, tu emuná te ha sanado. Y aquí es donde está todo. Si usted analiza bien el versículo, dice que los 10 quedaron limpios. Cuando vemos el primer versículo, el que vimos, ¿verdad?, el versículo 12, que cuando entra en una aldea le salieron al encuentro. La gente cuando necesita un favor lo busca. Si vemos pues el primero.
Porque aquí hay muchas cosas que hablar. Si vemos le salieron al encuentro porque estaban enfermos. Hay personas que salen al encuentro, pero por un interés, ¿verdad? Que les sane el cuerpo. El cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando miramos este versículo que acabamos de ver, el 17, se volvió uno. Quiere decir que a los demás, ya al ver su cuerpo limpio, ya no les importó, no les interesó alabar al Eterno, no les dio el deseo de ir como este extranjero, ¿verdad? Pero esos 9 quedaron limpios, pero no quedaron sanos, porque acá dice, no fueron 10 los que quedaron limpios, y termina, tu emuná aquí, porque es que Él puede sanar el cuerpo. Pero si no hay una entrega total, el rujó y la nefes no se sanan. La gente, sí, ya está limpia, creen que ya están sanos, pero no, mire que limpio y sano son 2 cosas diferentes. Sano del alma. Obtuvo salvación, los otros 9 simplemente fueron limpios, porque esa es la misericordia de Hashem Adonai. Pero otra cosa es ser sano, totalmente, no solamente del cuerpo. Hay personas que quieren, por ejemplo, algo económico, y lo buscan para que les dé esa parte económica, pero su alma no está sana. De pronto le llega la parte económica, ¿verdad? Pero no alaban, no glorifican al Eterno como debe de ser, no se postran, ¿verdad? Para que haya una sanidad total en la nefes, en las finanzas y en lo que se haga, ¿verdad? Entonces no hubo ninguno que regresara, ¿verdad? Si no regresamos a los pies del Mashiach. Entonces depende de cada uno si, a pesar de creer que usted está bien, quién sabe, el alma está en juego, la nefes. Entonces ahí es donde debemos de nosotros entender que la oportunidad de salvación depende de nosotros mismos, depende del agradecimiento. Eso es lo que vamos a ver hoy, que ministrémonos nosotros mismos salvación. Ya nos salvó, pero debemos ministrarnos. ¿Y cómo nos ministramos? Dice la Escritura en primera carta de Shaul 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el lején y beba de la copa. Uno de los puntos que depende de nosotros mismos es examinarnos a sí mismo. Porque podemos estar muy bien exteriormente, pero por dentro, ¿verdad? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice ahí la versión? Bueno, por la mía dice así en el poderoso y así. En el 28, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Entonces mire usted, debemos de probarnos nosotros mismos, a ver si estamos bien, a ver si en realidad, hermano, estamos caminando como debemos de caminar. Ya depende de usted y de mí, así como pasó en los leprosos. Solamente uno fue sanado espiritualmente, limpio ya estaba el cuerpo, pero faltaba la otra parte. La mujer del flujo de sangre sanó su cuerpo, pero tuvo que llegar a los pies del maestro para poder que su emuná le sanara interiormente. Entonces miremos,
Esa oportunidad de salvación depende de nosotros mismos. Entonces, somos tripartita. Entonces, primero salvando el Rúa, el espíritu. Dice en primera carta de Shaul 5:5, entreguen a tal persona a Hasatán, para que su vieja naturaleza sea destruida y su Rúa sea salvo en el día del Adón Yahshua. Entonces, mire usted, aquí estamos hablando del espíritu, del Rúa. No está Rúa pequeño, no es el Rúa HaKodesh, sino el espíritu nuestro. ¿Qué es lo que hace que el espíritu no sea salvo? Porque las personas siempre van a estar con su vieja naturaleza, todavía no la han querido dejar. Todavía no han dejado las costumbres del mundo y esa vieja naturaleza tiene que ser destruida, ¿verdad? Para que el espíritu, mire lo que dice aquí, no lo digo yo, lo dice la escritura, sea salvo en el día del Adón Yahshua, el día que estemos en la Bemá, ¿verdad? Estemos en el tribunal del Machía. Entonces, hay personas que espiritualmente, como no se examinan, todavía tienen, hermano, les gusta celebrar la fiesta pagana, por ejemplo, les gusta todavía esa vieja naturaleza donde fornicaban o adulteraban. Hay muchas cosas de la vida que nos puede afectar y de pronto está ahí camuflada y no ha sido destruida, y eso va a hacer que el Rúa no sea salvo. Va a haber problemas. Entreguen aquí no lo estamos viendo literal, porque aquí hay un problema en Corintios, ¿verdad? Había un pequeño problema en la congregación, ¿verdad? Estaban juzgando una inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces, había un varón que estaba viviendo, según esta versión, con su madrastra, ¿verdad? Había un problema. Quiere decir que había un pecado sexual que aún era condenado por los paganos de esa época, cuanto más en la Kehilá del Eterno. Pero aquí nos referimos que hay personas que su vieja naturaleza todavía no ha sido entregada. Esa vieja naturaleza la entregamos al enemigo para que él coma polvo y nos olvidamos, la destruimos, ¿verdad? Para que el espíritu sea salvo. Entonces, la oportunidad de salvación depende de nosotros mismos, hermano. Somos salvos, pero en un momento determinado estamos caminando torcidos, a pesar de que aparentemos lo contrario. Estamos perdiendo el Rúa. Ahora, salvando la Nefes, Santiago 1:21, o Jacob, por lo cual desechando toda inmundicia, aquí ya estamos hablando de inmundicias, y todo resto de malicia, recibí con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar, ¿qué? Nuestras nefechim. Entonces, una de las cosas que debemos desechar, toda inmundicia, todo aquello que venga a perturbar, ¿verdad?, nuestra alma, y toda malicia. Hay personas maliciosas, hay personas que llevan con la doble, hay personas que todavía no han dejado la malicia, hermano. Entonces, esas personas, la palabra, el davar, no ha sido implantado realmente. Y tengo que recibir con humildad. La enseñanza se recibe con humildad, no, no. El davar hay que recibirlo con humildad para que quede implantado, es decir, penetre al corazón, aún corra por toda la sangre. Tenemos la sangre del Machía corriendo por nosotros, hermano. Entonces, es la palabra implantada, por eso dice la palabra implantada, esa palabra que entra, penetra. Cuando nosotros la aceptamos, vamos desechando toda inmundicia, pero nos toca aquí, dice,
No, es que le van a ir desechando. No, usted mismo va desechando toda inmundicia. ¿Quién es el que la desecha? Uno mismo. No la acepto para que nuestra nefes sea salva. Por eso enseñar al primero que van a juzgar al que enseña cómo está caminando. Entonces, desechar toda inmundicia, recibir con humildad la palabra implantar. Un implante es algo que entra, que se adhiere al organismo, ¿verdad? Nosotros fuimos implantados en el Machía. Entonces, aquí habla de la Nefechí. Y tercero, salvando el cuerpo. En Matillahu 9:21 dice, pues decía para sí, si tan solo toca su manto, sanaré. Ella estaba buscando la sanidad, no la salvación en ese momento. Como vimos en el primer ejemplo, personas que buscan que su cuerpo sane. Pero la pregunta es, ¿y la salvación? Entonces, después de quitar toda inmundicia, tu cuerpo va a sanar. Entonces, sanidad, salvación ¿para qué? Para el rubo, salvación para la nefesh y salvación para el cuerpo, sanaré. Mire que empieza con el rubo, con el espíritu, va a la nefesh, va al alma y repercute en el cuerpo. Bien, y el cuarto punto es salvando de la apostasía, porque te pueden volver la apostasía. Dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Mira usted, aquí entra el que quiere enseñar, te dice y te advierte, ten cuidado, porque uno tiene que cuidarse de ti mismo y de la enseñanza. Quiere decir que nos cuidamos a nosotros mismos y tenemos que abrir los ojos, qué es lo que enseñamos, ¿verdad? Porque se puede enseñar una apostasía. Por eso es que hay que tener cuidado de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Mire que usted, la Escritura nos está enseñando que no es que te van a poner cuidado a otro, eres tú mismo quien debe mirarte. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación. Pero estamos hablando de la salvación. ¿Usted cree que ya es salvo ya? ¿Listo? No. Hay que cuidar. Hay doctrinas que te pueden desviar. Por ejemplo, doctrinas paganas mezcladas con el Dabar. Por ejemplo, en la Escritura no dice que tenemos que celebrar fiestas paganas, sino la fiesta, la Moed, ¿de quién? De Yahshua Hamachía. Eso lo podemos ver, 7 fiestas, ¿verdad? No nos mandaron a celebrar la fiesta de invierno, que es la que celebra el triunfo del sol invictus. Ustedes saben que el 24 de diciembre es la noche más larga, ¿verdad?, del año. Es un oscurantismo total. El 25, al salir el sol, los días se van siendo más largos. Y el sol supuestamente va triunfando sobre la noche, porque los días son más largos. Y eso lo celebraban los romanos con las Saturnalias, ¿verdad? Adoraban al dios Sol, Zoroastro. Y eso es lo que celebra el mundo. Eso es esa doctrina, hermano. Por eso hay que tener cuidado de lo que oímos y aprendemos, porque se puede perder. Mire, porque haciéndolo persevera en estas cosas. Hay que perseverar en la enseñanza. Hay que perseverar en lo que el Eterno nos enseña cada día más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 Timoteo, ¿no? 4:16, para que lo entiendan.
Pon atención a ti mismo. Entonces no descuides tus dones. Sé diligente con tu trabajo. Dice en esta versión de Timoteos, capítulo 4, habla de toda la apostasía, ¿verdad? Vamos, dice hermano, en el versículo 2, dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos, que tienen su propia conciencia cauterizada como un hierro de marcar al rojo vivo. Y estas son enseñanzas de engañadores, dice en el capítulo 4, versículo 1. Todo ese capítulo 4 es de la apostasía, ¿verdad? En primera de Timoteos, ¿verdad? Entonces, en los últimos tiempos van a apostatar de la emuná, poniendo atención a espíritus, a arruga engañadores y a enseñanzas de salrín, de demonios. Entonces, mire usted, hay que cuidar porque hay hermanos que caen en esto, no todos. Cuanta enseñanza mentirosa se la tragan. Y están perdiendo, y dicen que caminan bien, que no están contaminados. ¿Cómo está, hermano? No, muy bien, yo no creo que... No, hermano, mire, usted dijo esto, usted colocó ahí algo que no es sensato. Usted coloca ahí una especie de enseñanza, dicen 4 letras que la van a leer miles de personas, y usted los puede llevar a un hueco, y usted, como dándolas de maestro, pero sin analizar, sin discernir, se puede tener en peligro la salvación. Por eso dice aquí, asegurarás la salvación. Entonces, no nos pongamos a veces a querer dándonos las de maestros si no te han dado esa autorización para mandar ciertas enseñanzas que no tienen, hermano, lo que el Ruach HaKodesh quiere que se enseñe. Todo es bajo la unción de Él. Por eso dice el 4:7, pero desecha las fábulas profanas, alajá, cuentos de abuelas, y ejercítate en la pureza. Bien, hermano, entonces, ese es un punto. Veamos, salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, humillarse a sí mismo. Usted lo hace. Se humilla ante el Eterno. Segundo, ya lo vimos, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Mírate. ¿Qué es lo que escribes? ¿Qué es lo que aprendes? ¿Qué es lo que enseñas? Amarse a sí mismo. ¿Nos queremos? Cuidamos nuestro templo, que es del Ruach HaKodesh. Procuramos estar muy bien. Este cuerpo, esta nefes y este rujón no son nuestros, son de Él. Nos amamos a sí mismos. Disciplinarse a sí mismo. Nos disciplinamos, le ponemos, hermano, para escuchar el davar me disciplino, para orar me disciplino. Nos disciplinamos a sí mismos. Hacemos lo que el Ruach nos ordena con disciplina. Todo eso tenemos que mirarlo. Por eso salvarnos nosotros mismos. No es que estamos diciendo que para que no me vayan a entender mal. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Depende de nosotros mismos cuidar la salvación. ¿Ya? Si nos mantenemos por eso. Y para mantener la salvación yo tengo que humillarme al Eterno. Yo no puedo con rebeldía, altanería y grosería. ¿Usted cree que porque es salvo entonces usted no se va a humillar ya? Ya nos toca, por eso salvarnos a nosotros mismos. Es como dar a entender que depende, ya tenemos esa salvación, pero depende de nosotros mismos conservarla y ganarla. Porque es que a veces malinterpretan, escuchan como raro, hermano. Hay gente que no se ama a sí misma.
el templo, después de tener la salvación, se van a tomar cervecita, traguito. Entonces no se aman a sí mismos. Caen en las redes del enemigo, hermano. Tenemos disciplina. Entonces estamos hablando de que hay que cuidar esa salvación. Y estos son los puntos para conservar cada día más, ¿verdad? Veamos otro. Negarse a sí mismo. Ya no vivo yo, Yahshua vive en mí. Ya no es el ego. Negarse a sí mismo es que Él ocupa el primer lugar en tu vida, en tu negocio. Pero hay personas que el negocio es primero porque no son capaces de negarse a sí mismos. No, uno se niega a sí mismo, primero es Él, hermano. Ya no vivo yo. Todo lo tengo por basura, dijo Shaul. Él es lo primero, lo postrero, hermano. Tarde o temprano vamos a llegar allá al tribunal del Machía. ¿Y qué? Sí, te salvé, pero te negaste a sí mismo, me diste la prioridad. En tu hogar yo era el primero a levantarte, al acostarte. En lo que haces, te negaste, me diste la acabó, porque ese es darle la gloria a Él. No tomarla para sí mismo. No, todo le pertenece, hermano. Mirarse a sí mismo. Cuando nos miramos a sí mismo, estamos, hermano, viendo defectos en nosotros, hermano. Ay, Padre, cometí un error. Pero hay gente que no se mira a sí mismo. Ellos miran es hacia afuera, no hacia adentro. Ahora vamos a ver ciertas cosas. Enseñándonos a nosotros mismos. A veces nos toca enseñarnos a nosotros mismos. Estudiar la palabra, el dabar. Enseñarle al cuerpo, enseñarle a la nefes. Alma mía, no olvides ninguno de los beneficios. Él es el que sana nuestras dolencias. Le estoy enseñando a mi nefes. Lo hace. Y tenemos por último, examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos cada día, cómo estoy caminando. Estoy haciendo el deber de papá, de esposo, estoy dando todo para que el hogar avance. Me estoy examinando, ¿realmente he avanzado? Sí, porque usted a veces se cree muy K2 y no se ha mirado a sí mismo, y menos se ha examinado, hermano. No todos. Por eso debemos de buscar, hermano. El Rúa ya no va a tomar cuenta. A toda hora el Rúa no te puede, no, espere, yo lo examino. No, usted, ya vimos al principio, examínese, ¿verdad? Mire, bien. Vamos a ver viéndonos a nosotros mismos. Mirarse a sí mismo. Al vernos a nosotros mismos, tenemos la oportunidad de examinar nuestro interior. Voy a ver cómo estoy en mi interior, como cuando vas del médico. Te ves bien por fuera, pero por dentro puede haber algo malo, maluco. Ya en los exámenes de sangre, de orina, un ejemplo, para verte interiormente. Aquí es en lo espiritual. Por eso dice la Escritura lo siguiente, Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Sí, porque yo no puedo restaurar a otros si yo no me miro primero, porque ese es el gran problema. A veces queremos restaurar, pero estamos caminando peor que el que vamos a restaurar. No sea que tú también seas tentado. Entonces, imagínense, hay que mirarse para poder, mirándote a ti mismo. Entonces, antes de dar un paso, de señalar la cónyuge o el cónyuge, los hijos, el hermano, el vecino, me tengo que mirar a mí mismo.
tengo que examinar mi interior. Porque ahí puede estar la tentación, porque eso nos lleva a cometer errores, hermano. Que podemos estar peores que al hermano que comete esa falta. De pronto hemos cometido nosotros también esa falta y no nos hemos limpiado de ella. Entonces tenemos que hacer ese estudio, mirarnos hacia adentro. Entonces mire usted que la salvación hay que cuidarla, pero nos toca a nosotros, la otra parte. El Rúa hace su parte, y nos toca a nosotros hacer la otra parte. Porque hay personas que no se miran a sí mismas, eso señala. Ellos dicen que son más K2 que el que están señalando. A veces le enrostran el defecto, por ahí dice si alguno es sorprendido en algún. Entonces está hablando de espirituales, ¿verdad? No carnales, espirituales. Carnal si no tienen chance de nada. Estamos hablando de espiritual. Si yo soy espiritual, uno restaura en un espíritu de mansedumbre, tranquilamente. Pero mirándome primero. Mirándome primero. En Revelaciones 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenas de ojos. Y día y noche sin cesar decían K2, 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 Hachem el Shaddai, que fue, que es y que ha de venir. Bien. Estamos hablando de, aquí hay que examinar nuestro interior. Cuando hablamos de ser espiritual, estamos hablando de ser viviente. Por eso decimos un día más en el mundo de los vivos, porque usted y yo somos vivientes. Eso lo enseñamos, hermano. ¿Verdad? Seres espirituales. Pero el ejemplo es que estos 4 seres vivientes tenían por dentro, estaban llenos de ojos. Eso nos enseña que para poder ser un ser viviente, yo tengo que mirarme por dentro. Tengo que examinar mi interior para llegar a esta estatura de lumínico. Mirémonos, porque ellos se miraban por dentro, se analizaban por dentro. El ser viviente se mira por dentro. Que por dentro pueden haber muchas cosas. Ya hablamos, el Rúa es una cosa, la Nefes, que se compone de tu voluntad, de tu conciencia, ¿verdad? Donde está tu corazón. Hay que examinar, a veces tenemos tanta para viajar, que todos los días, eso debe ser nuestra. Por eso dice, disciplínate a ti mismo. Esto es parte de una disciplina, mirarme. Señor, perdóname porque fallamos. A veces hablamos más de lo que debemos hablar. A veces podemos haber señalado a alguien, inclusive en los noticieros, redes sociales, que cometen errores. Se señala a alguien, pero hasta ahora a usted no le consta que es culpable, apenas va para el proceso. Y señalamos, hermano, sí, porque es que se cometen esta cantidad de errores. Y estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Escritura, y aquí terminamos. Matillajo 7:3. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Mire. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay que corregir lo que a Hachem no le agrada. Tenemos que corregir muchos errores, ¿verdad? Que podemos tener en nuestro propio ojo, y estamos hablando espiritual, hacia adentro. Ya vimos que los ojos, ¿verdad?
que los vivientes tienen ojos internos. Aquí está hablando del ojo interno, hacia adentro. No está hablando que tiene cataratas o una nube en el ojo. Está hablando de la parte interna, y a veces internamente podemos tener vigas. Vigas. Grandes problemas internamente. Entonces, ¿estás viendo a ti mismo como somos? Pecamos, fallamos. Reconocemos que a veces, como dice la Escritura, si tu ojo tiene oscuridad, mejor entrar en el reino de los Yamaín sin uno, dice la Escritura. Si tu ojo te es ocasión de caer. Entonces, mirémonos, ¿verdad? Mirémonos. Bien, amado hermano, esperemos que haya sido de gran bendición. Reflexionemos, porque cuando la palabra nos confronta, a muchos no nos gusta, hermano. Hablemoslo en carta blanca. Cuando la palabra empieza a decirte, mírate a ti mismo, cómo estás caminando, ya la cosa sí no es de agrado para algunos, ¿verdad? Para los que lo reciben humildemente, como dice la Escritura, cuando nos humillamos, qué bueno, que me recuerden, me refresquen, ¿verdad? Estamos cometiendo errores, porque usted y yo, hermano, todavía estamos caminando hacia la perfección y tenemos grandes problemas, hermano. Y esperamos siempre llegar a la Bimá del Machía, al tribunal del Machía, correctos, sin mancha, sin arruga, para no salir avergonzados, hermano. Por eso esta enseñanza nos permite mirarnos, estudiar, pensar, analizar, que nosotros tenemos que buscar también conservar esa salvación. Como vimos los leprosos, 9 simplemente fueron ¿qué? Limpios, no sanos. Se perdió la sanidad. Depende de nosotros. Bien, que por donde quiera que vayas, Él te cuide y te guarde. Que siempre, siempre haya oportunidad para el oportuno socorro. Que Él sea lo primero y lo postrero en nuestro hogar, en lo que hagamos. Que no falte esa bendición alrededor de tu mesa, de tus hijos. Y que se haga la voluntad del Ruach HaKodesh en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach se ha hecho. Amén, amén y amén. Shalom.